¿cierto? Entonces, ¿qué es el don de lenguas? Es un don del Espíritu Santo que nos capacita para hablar idiomas y lenguajes de una manera sobrenatural, ¿cierto? Y nosotros recordamos en el Nuevo Testamento fue donde se manifestó por primera vez el don de lenguas. Dice que estaban los 120 reunidos esperando la promesa del Padre y estaban allí por 10 días de oración, ¿cierto? Y de repente dice que hubo un estruendo y sopló un viento recio y empezaron a descender lenguas como de fuego y todos empezaron a hablar en otros idiomas, en otros lenguajes. Y dice que habían partos, medos, elamitas, árabes, cretenses, muchas personas de diferentes nacionalidades, o sea, de diferentes países, y los que estaban ahí reunidos hablaban en los idiomas de ellos las maravillas de Dios. Entonces ahí vemos que el que habla lenguas habla las maravillas de Dios, ¿cierto que sí? Entonces es que en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, venían los judíos de diferentes lugares a esa fiesta y eran de diferentes nacionalidades y eran por supuesto, de diferentes idiomas. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, empezaron a hablar los idiomas de las diferentes naciones de donde ellos venían. Y esto los asombró a ellos y quedaron admirados, pero hablaban de las maravillas de Dios. Algunos se burlaban y decían, estos están borrachos. ¿Se acuerdan? Como también hoy se burlan de hablar en lenguas y del mover de Dios. Entonces empezaron a burlarse, pero Pedro se levanta y dice, estos no están ebrios como ustedes piensan, sino que esto fue lo dicho por el profeta Joel cuando dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y empezó un Pentecostés maravilloso y se empezaron los últimos tiempos, desde Pentecostés hasta que Cristo venga. Son los últimos tiempos, gloria a Dios. O sea que estamos en los últimos tiempos donde el Señor quiere llenarnos con su Espíritu Santo a todos nosotros. Yo les animo que haya hambre, haya sed por ser llenos del Espíritu Santo, porque Cristo viene pronto y estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces la definición de hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo que nos capacita para hablar idiomas y lenguajes de una manera sobrenatural. Entonces vamos a ver que hay varios propósitos con esto y vamos a mirar, desglosar la definición primero. Es un don, que quiere decir que es una habilidad dada gratuitamente por el Espíritu Santo. O sea que el hablar en lenguas es una habilidad sobrenatural como un regalo dado por Dios. Nosotros vemos que estaban los apóstoles y dice que por los que ellos oraban, dice que recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, y había un hombre que practicaba el ocultismo, y al ver esto, que cuando los apóstoles, Pedro colocaba las manos sobre la gente, empezaban a hablar en lenguas. Entonces él le pareció interesante y dijo, aquí tengo plata, ¿cuánto vale? ¿Cuánto les puedo dar para que me den a mí ese poder? Y entonces ese Pedro era muy categórico, le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y le dice, arrepiéntete, porque veo que en hiel de amargura estás. Y dice que Simón el mago se arrepintió. ¿Por qué es que el don de lenguas es un regalo? ¿Cierto? Los dones de Dios no se venden ni se compran, sino que es un regalo de Dios. Entonces es un de Dios, es un don, o sea, un regalo. O sea que usted no tiene que pagar por él. ¿Estamos de acuerdo? Usted no tiene que ser tampoco súper santo o dar tantas ofrendas a la iglesia. Bueno, si las da está bien también, pero no para comprar los dones. ¿Sí me hago entender? No para comprar los dones de Dios, es decir, es algo gratuito, es un regalo. Ojalá que los que no hablan en lenguas hoy reciban ese regalo. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos dicen amén? Dios lo quiere, es la voluntad de Dios. Entonces es un regalo que Dios nos da. Entonces usted no se ponga a pensar que es que usted tiene que ser súper santo, que usted tiene que, mejor dicho, ser, el más consagrado de todos, aunque hay que procurar la santidad y la consagración. Pero es un regalo, ¿cierto que sí? Esa habilidad es un regalo dado por el Espíritu Santo. Y es un regalo de hablar en lenguas. Entonces quiere decir que son idiomas o lenguajes que tienen significado. O sea que no son solo sonidos sin sentido.
Como cuando usted prende un motor, es un sonido, ¿cierto que sí? O cuando usted, escucha el ruido de una máquina, es un ruido, es un sonido, pero no tiene sentido, ¿cierto? Pero las lenguas tienen sentido, o sea, tienen significados, porque son lenguajes. Son lenguajes, ¿cierto que sí? Cuando empezó el mover del Espíritu Santo reciente en el siglo XX, sucedió en los Estados Unidos, 1906, y precisamente en las iglesias hubo un avivamiento de oración. Porque cuando se ora, el Espíritu Santo es atraído, y entonces en las iglesias empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daban que hablasen. Entonces esto había estado como quieto por varios siglos, pero en el siglo XX, 1906, especialmente en Los Ángeles, California, en un lugar que se llamó la calle Azusa, había un hermano de apellido Seymour. Seymour era un hombre de raza negra que era uno que oraba tremendamente, y era un lugar muy sencillo, y el púlpito eran unos cajones de madera. Entonces dicen que Seymour, el pastor, se metía en esos cajones y se ponía a orar, se ponía a orar, se ponía a orar, y eso, cuando ese hombre oraba, se sacudía el lugar. Y entonces, ¿qué sucedió? Con ese clamor tan tremendo empezó el Señor a dar lenguas a la gente, pero resulta que unos hablaban en chino, otros hablaban en italiano, otros hablaban en diferentes idiomas, y había la costumbre que si un hermano hablaba en un idioma africano, decían: a usted Dios lo está llamando para que se vaya al África, y lo mandaban al África. Si hablaba en un idioma, el mandarín, lo mandaban a la China. Si hablaba en francés, lo mandaban a Francia. De acuerdo al idioma que hablaba, lo enviaban, porque es que no son sonidos solamente, es decir, son idiomas, y las lenguas y los idiomas tienen significado. Entonces, cuando usted habla en lenguas, no está haciendo ruidos, sino que está hablando cosas que tienen significado. ¿Sí me hago entender? Usted no lo entiende, pero el Espíritu Santo sí lo entiende, y el Padre sí lo entiende. Tremendo. Hay otro don que se llama la interpretación de lenguas. Es que se puede hacer lo que se puede expresar lo que se está hablando en lenguas. Ese es otro don que lo estudiaremos en otra oportunidad. Pero entonces es un don, son palabras que tienen significado, ¿cierto? Y hay un propósito en las lenguas, ¿cierto? Es decir, que no es solamente hablar en lenguas y ya, sino que esas lenguas, Dios tiene un propósito, no es algo vano o vacío o sin sentido, sino que cuando Dios nos pone a hablar en lenguas es porque Él tiene un propósito. Bueno, quizá no enseñamos mucho sobre ello. Yo todos los días, por la gracia de Dios, hablo en lenguas, pero poco hemos enseñado sobre esto, y creo que llegó el momento, ¿cierto que sí?, de tener más entendimiento en el mover del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos en lenguas, hay un propósito. Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Cuando Dios hace un milagro, lo hace con propósito. Cuando Dios da dones, lo hace con propósito. Dios no hace nada sin propósito. ¿De acuerdo? Muy bien, esto lo están grabando. Si usted necesita la grabación en audio, está bien. Hay propósito en ello. En cuarto lugar, es algo sobrenatural. Es importante entender que no es algo que se aprende haciendo un curso, ¿cierto? Usted dice: voy a hacer un curso de árabe. No, en una iglesia, en la iglesia Filadelfia, la iglesia Filadelfia Chapinero, hace varios años, estaban en un culto cuando una persona levantó la voz en un lenguaje extraño, porque hay lenguajes para dar mensajes de Dios, y cuando empezó a hablar en ese idioma extraño, toda la iglesia cayó, porque eso hay que recuperarlo. Hay lenguas para dar un mensaje profético. Toda la iglesia cayó, ¿cierto? Se quedaron callados, y entonces esa persona habló. No hubo una interpretación. Cuando hay lenguas para dar un mensaje de Dios, la iglesia debe callar y debe haber intérpretes. Vamos a ahondar en esto para que hayan estos dones también en la iglesia, para la gloria de Dios. Entonces todos callaron, y de pronto un hombre empezó a llorar y a gemir, y se quebrantó y empezó a llorar, y todos quedaron impactados. Entonces le preguntaron al hombre que por qué estaba tan quebrantado. Primera vez que iba a la iglesia, pero él venía de un país árabe. Y entonces él dijo:
Yo vine al culto, me invitaron, pero esta mujer que dio la palabra, que dio esas palabras, me dio un mensaje maravilloso que yo nunca había oído, me habló de Cristo, yo quiero entregarle mi vida al Señor. En su propio idioma árabe, Dios le habló en ese culto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, démosle gloria a Dios. Entonces, es algo sobrenatural. Cierto, no es que usted se pone a hacer un curso de hablar en lenguas, sino es algo que Dios da sobrenaturalmente. ¿Qué quiere decir? Que es más que las facultades, digamos, del intelecto. Al hablar que es sobrenatural, va más allá del intelecto. Recuerde que lo sobrenatural no es contra la razón, sino sobre la razón. Lo sobrenatural de Dios no es contra la razón, sino sobre ella. O sea que la supera, la trasciende. Tremendo, ¿cierto? Entonces va más allá de la razón humana, va más allá de las emociones. Porque el hablar en lenguas no es una emoción, produce emoción, pero es más que una emoción. Yo descubrí esto cuando yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo, lo digo para la gloria de Dios. No estaba quizá muy emotivo, pero cuando empecé a hablar en lenguas, y cuando me di cuenta que estaba hablando en lenguas, pues ahí me emocioné mucho. Pero cuando la recibí no estaba muy emocionado, sino que empecé a hablar y cuando me di cuenta dije, pero ¿qué está pasando aquí? Es que estaba hablando en otro idioma. Entonces esto yo noté que es algo más que mental, es algo más que dice voy a repetir estas palabras. Algunos dicen, bueno, usted repita estas palabras y luego sigue hablando. No, eso usted no tiene que estar repitiendo, que el predicador le dice repita esto. No, no tiene, sino que el Espíritu Santo le va a dar las lenguas que Él tiene para usted. Yo lo puedo testificar para la gloria de Dios porque yo recibí las lenguas estando orando en mi casa cuando era un muchacho y de repente el Señor lo hizo y puedo testificar que es algo real. ¿Cuántos dicen amén? Es algo real, es algo maravilloso, es algo sobrenatural, lo estamos viendo porque es algo que el Espíritu Santo hace, no es una sugestión. Cierto que se sugestiona escuchando a otro y escucha a otro y se sugestiona. No es una sugestión, es algo real, pero es algo sobrenatural. ¿Cuántos me están escuchando? Quizá hay muchas inquietudes en nuestra mente, pero Dios las va a despejar en la medida que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe, ¿cierto? Entonces no es algo emocional, no es sugestión, no es una repetición, no es memorizar, no es algo del alma, es del Espíritu. Diga conmigo, del Espíritu. Y quiero hacer énfasis en esto del Espíritu porque ¿qué sucede? La vida de Dios es la vida en el Espíritu. ¿Cierto? Dice la Biblia que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. O sea, en el ser humano hay tres partes. La más obvia, ¿cuál es? El cuerpo, ¿cierto? Lo que es visible. Pero dentro del cuerpo, ¿qué? Un alma. El alma son la identidad de cada uno. Es, el yo de cada uno, o sea, lo que lo identifica como persona, sus emociones, su voluntad, sus decisiones, su ego, su yo, es decir, lo que es la persona. No sé si me hago entender. Y el problema está muchas veces en el alma, porque el alma está viciada del pecado. El alma, el yo, el ego, es precisamente la antigua naturaleza, que desde Adán está viciada con la maldad. Es decir, que toda el alma de cada ser humano está viciada por el pecado y siempre tiende a hacer lo malo. Por eso el alma tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. Porque si nosotros queremos servir a Dios en nuestra alma, por ejemplo, dice, hoy me emocioné, voy a ir a evangelizar. Esa emoción le dura poco porque es un deseo solo del alma. Entonces hay personas que no pueden servir a Dios porque solo se emocionan, por decirlo algo.
Es decir, es algo solo del alma. Algunos solo usan la razón, dicen, no, es que yo debo servir a Dios. Y racional, o sea, de una forma racional, dicen, voy a decidir servir a Dios. Pero solo es algo de algo que nace de su mente, de su razonamiento o de su voluntad, y dura poco. Pero lo que nace del Espíritu perdura, porque va más allá de lo humano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que aprender que no podemos ser cristianos almáticos. ¿Quién es un cristiano almático? El cristiano almático es el que lo gobierna su alma, sus opiniones. Por eso cuando se enseña la palabra, algunos dicen, no me parece. ¿Han escuchado alguno? O usted mismo lucha y dice, como que no, como que no. Porque usted está batallando con su propio razonamiento, con sus emociones, con lo que usted cree que es así. Entonces el gran problema muchas veces del cristiano es la propia alma de uno. Cierto que sí, porque dicen, a mí no me parece esto, a mí no me parece aquello, yo creo que esto debe ser así. Y entonces el peor enemigo de la vida en el espíritu es el alma del hombre, porque es la vida natural del hombre. Pero la vida en el espíritu es la vida sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos haciendo énfasis de que no seamos almáticos, porque la Biblia dice que adoraremos a Dios ¿en qué? En espíritu y en verdad. Que serviremos a Dios en espíritu, que oraremos en el espíritu, que seremos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ojo con eso, porque muchos son cristianos solamente almáticos. Lo que su mente les dice, lo que él considera que así es, lo que sus sentimientos le dicen. Los sentimientos son engañosos, porque un día usted quiere servir a Dios y al otro día no quiere. Si es así o no, los sentimientos son traicioneros. Claro, tampoco los vamos a satanizar, pero los sentimientos tienen que ser llevados a la cruz de Cristo, porque a veces los sentimientos son perversos también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que llevar, por eso cuando yo voy a predicar le digo, Señor, que la antigua naturaleza sea sometida a ti. El mundo, ¿cierto? Y los demonios sean reprendidos, porque ahí opera, por ejemplo, en una persona puede operar la fuerza demoníaca. ¿Sí me hago entender? El mundo, o sea, el sistema de maldad o su propia antigua naturaleza, la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros entramos en la vida del Espíritu, estamos hablando de hablar en lenguas, estamos hablando de un mover sobrenatural del Espíritu Santo, o sea que es algo espiritual. Ya no más cristianos almáticos, porque ese es el gran problema. Cuando ellos quieren, sirven a Dios, cuando no quieren, no. Cuando dicen no me parece porque no lo entiende, dice no, hay cosas que uno no entiende. Yo aprendí hace años a respetar a los predicadores, porque hay unos predicadores que hay unas cosas en los cultos que yo digo, yo no entiendo. No entiendo, pero no me pongo a hablar mal, porque si yo no entiendo no quiere decir que no sea real. Por ejemplo, se ora por alguien, cae al piso y usted dice, a mí no me parece, yo no entiendo eso me parece un fanatismo. Pero ¿qué hacemos si Dios obra así? Y si está predicando y resulta una persona endemoniada y ¡ah! Grita. Perdón, es que hay unos que se duermen, hermano. ¿Cierto? Pega un grito y dice, a mí no me gustan esos cultos ruidosos, pero ¿qué podemos hacer si ese demonio sintió que Dios estaba ahí, pegó un grito a través de esa persona y usted dice, no, eso, a mí no? Hermanos, no se trata de esa forma de que nosotros pensamos que me parece apropiado, no me parece apropiado. El mundo espiritual es algo muy profundo. Por eso tenemos que estar con la palabra, la Biblia y el Espíritu Santo que nos guíe. Llevando las emociones a la cruz, llevando los conceptos a la cruz, llevando las decisiones todas nuestras a la cruz y someternos al Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos someternos al Espíritu Santo? Entonces, el hablar en lenguas es algo espiritual del Espíritu Santo. No es del alma, es del Espíritu. En el espíritu humano hemos dicho que hay tres partes en el ser humano. Entonces dijimos ya el cuerpo, el alma y el espíritu, que en realidad el espíritu es lo más importante. Pero vamos a pensar como en tres esferas. Y vamos a pensar que el cuerpo
es la esfera externa. Se nota la esfera externa, ¿cierto? Bueno, entonces está la esfera externa, pero dentro de esa esfera externa que es el cuerpo, está una esfera que va ahí dentro. ¿Cómo la llamaríamos o cómo se llama? ¿Cómo? Mediana, sí, pero ¿cómo se llama? El alma, ¿cierto que sí? Entonces dentro de esa esfera externa hay una esfera interna que se llama ¿cómo? El alma, pero dentro de esa esfera más internamente hay ¿qué? El espíritu. ¿Y dónde es que tenemos vida? En el espíritu. ¿Qué es lo que nos debe guiar? El espíritu nuestro, controlado por el Espíritu Santo. No el cristiano que anda en el alma, almático, sino el cristiano que anda en el espíritu. Por eso dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne no solo son los que están allí en Gálatas, sino todo lo que es deseo de la carne es cuando uno hace lo que a uno se le ocurre y no ora para tomar la decisión. Sencillamente dice, lo voy a hacer y ya, y punto. Sencillamente no ha sido guiado por el Espíritu Santo, sino que dice, me voy a predicar a tal ciudad. Puede ir, pero si lo guió el Espíritu Santo. Por eso a uno lo pueden invitar a un lugar, pero ¿qué tiene que hacer? Voy a orar que me guíe el Espíritu Santo. Por eso cuando enviamos predicadores a los lugares, oramos mucho con mi esposa. Siempre estamos orando, Espíritu Santo, guíanos. Y Él nos va guiando y vamos enviando a las personas para que colaboren en los diferentes lugares. Pero procuramos oír la voz del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es lo más central, lo más céntrico de nosotros. Nuestro espíritu estaba muerto, pero cuando recibimos a Cristo, Él recobró vida. Entonces en el Espíritu Santo tenemos la vida de Dios. Y esa vida de Dios afecta al alma. ¿Cierto que sí? Pero cuando el alma es la que gobierna, el espíritu se contrista. Y por eso es el cristiano que vive triste, que vive afligido, que vive preocupado, que vive incrédulo, que vive lleno de temor. Porque ese espíritu está comprimido por el alma. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que el alma sea quebrantada por la palabra de Dios para que ese espíritu se pueda expresar y tome control del espíritu, del alma, del cuerpo y de todo el ser. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es la batalla diaria. La batalla diaria es contra nuestra antigua naturaleza. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por eso es tan importante el quebrantamiento. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos lleva a humillarnos delante de Él para que el alma sea quebrantada. ¿Cierto? Es precisamente como, ¿se acuerdan la mujer del vaso del alabastro? Uy, vea qué hermanos tan eficientes. La mujer del vaso del alabastro. ¿Qué hizo la mujer cuando trajo el vaso? Lo quebró. Y cuando lo quebró, ¿qué pasó? Salió el perfume, el aroma, y dice que llenó toda la casa. Nos falta a todos. Yo digo, yo enseño porque yo soy el primero que lo necesito, ¿no? Yo no hablo como un ángel, yo soy un ser humano que necesito esto. Y para mí a veces hay cosas que son más difíciles porque necesito que Dios me ayude. Se necesita el quebrantamiento para que fluya el aroma del Espíritu Santo. De ese espíritu, porque el espíritu humano tiene vida y está conectado con el Espíritu Santo, pero hasta que no sea quebrantado no fluirá el espíritu. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que separa el alma del espíritu, porque a veces se mezcla el espíritu con el alma. Se mezcla, ¿cierto? Entonces no se discierne si es del espíritu, si es del alma, porque se han mezclado, ¿cierto que sí? Pero Dios quiere que el alma sea quebrantada para que fluya el espíritu. Hay muchos cristianos no quebrantados. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que ellos quieren, deciden lo que ellos quieren. Sencillamente lo que sientan hacer lo hacen, y cuando no lo sienten no lo hacen, porque viven en el alma. ¿Cuántos viven en el alma? No sé, pero esa es la batalla de todos nosotros. Andar en el alma. Pero Dios nos está llevando a ser una iglesia que fluya en el espíritu. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces el don de lenguas es algo que fluye el espíritu, es algo del espíritu. En el espíritu humano hay por lo menos tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas?
Vamos a mirarla. Está la comunión, la intuición y la conciencia. No vamos a ahondar sobre esto porque no es el tema y son temas extensos, pero la comunión, cuando nosotros tenemos vida del Espíritu, tenemos comunión con Dios. ¿Cuántos tenemos comunión con Dios? Pero el inconverso no tiene comunión con Dios, pero nosotros sí. ¿Sí ve la diferencia entre ser cristiano verdadero y no serlo? Tenemos comunión con Dios. Es decir, podemos adorarlo, podemos oírlo, podemos tener una amistad con Dios. ¿Cuántos tenemos eso? Por eso hay que cuidar la vida en el Espíritu. No permitir que la comunión se dañe por el alma. Malvada alma, ¿cierto? Que se interponga allí y nos dañe esa comunión diaria con Dios. Que no se contriste el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser entristecido. ¿Por qué? Por los comportamientos del alma. Por la influencia del alma, de la antigua naturaleza, el alma caída. Pero en el Espíritu está entonces también la conciencia, ¿cierto? La conciencia. Entonces, ¿qué pasa? La conciencia ya sabemos de qué se trata. Es como el semáforo del alma, lo cual nos dice está bien, está mal. El intelecto puede decir está bien, pero la conciencia puede decir no está bien. La ley, por ejemplo, la ley, hoy la ley del aborto, la despenalización del aborto está en Colombia. Las niñas de 14 años, 13 años pueden abortar libremente. La ley dice que no es ilegal, no es un delito. Pero la conciencia, ¿qué dice? No lo hagas, no puedes matar a esa criatura. Porque, ¿qué pasa con los países? Los países establecen leyes, ¿cierto? Según el humanismo, según la mente secular. Y muchas veces influenciado por demonios. Entonces tratan de hacer lo que es prohibido por Dios, lo hacen legal. Recuerden, no todas las leyes quiere decir que son aprobadas por Dios. Ni los códigos morales de cada uno según considera, sino que cuando tenemos el Espíritu con la vida de Dios, nuestra conciencia se despierta. Y cuando fallamos, somos sensibles y volvemos al camino. ¿Cuánto les ha pasado? Bueno, y también está la intuición, es que quiere decir que Dios nos enseña a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es enseñado por el Espíritu de Dios. Después ahondaremos sobre eso. Entonces, ¿cuáles son las facetas del espíritu? Comunión, conciencia e intuición. Luego ahondaremos más sobre la vida en el Espíritu. Por eso les invito a que vengamos los viernes, que estamos haciendo énfasis en estos temas del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, qué bueno que podamos crecer como iglesia en estos temas. Pero estamos en el hablar en lenguas. Entonces hemos dicho que es un don del Espíritu Santo que me capacita para hablar idiomas, o sea, lenguajes de una manera sobrenatural. Hemos dicho que es un don o una habilidad gratuita dada por Dios. Son palabras que tienen sentido, no son solo sonidos. Hay un propósito de Dios en ello, no es algo vano y vacío. Hemos dicho también que es algo sobrenatural, que no es algo humano, sino sobrenatural. Y hemos visto que también es algo espiritual, es del mundo espiritual. Hemos visto esto. Entonces vamos a ver algunas razones, o más bien resultados, de hablar en lenguas espirituales. Algunos resultados de esto. Y vamos a mirar algunos textos. Entonces, importante. Primero, vamos a hacer énfasis en esto. El hablar en lenguas nos ayuda en nuestra debilidad. Diga conmigo, por favor. El hablar en lenguas me ayuda en mi debilidad. Me ayuda en mi fragilidad. Recordemos que la palabra de Dios dice que el tesoro de Dios está ¿en qué? Muy bien, ¿en vasos de qué? ¿Qué pasa cuando un vaso de barro se cae? Se rompe, ¿cierto que sí? ¿Usted no ha notado que los seres humanos somos muy frágiles? Hoy podemos estar muy fuertes, pero quizá nos tropezamos, nos caímos y casi nos partimos el cuello y resultamos, Dios nos guarde y que el Señor reprenda al diablo. Pero la gente resulta en una clínica. De un día para otro. ¿Qué pasó? No, que se tropezó y casi se parte la columna vertebral porque cayó mal. Que el Señor reprenda al diablo y todo accidente lo reprendemos en el nombre de Jesús.
Cuando hablemos de estas cosas, usted se cubre con la sangre de Cristo. Solo son ejemplos. Lo que estoy hablando es de la fragilidad del ser humano, porque Dios nos guarda también. Pero ¿qué quiere decir? Que la Biblia enseña la fragilidad humana. Y nosotros debemos entender que en realidad humanamente somos frágiles, somos barro. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra fragilidad. Hay fragilidad a veces emocional, cierto que sí. Cuando tiene problemas en la casa con ese esposo que es terrible, usted se siente débil, frágil, se siente sola, se siente abandonada, cierto. Cuando tiene problemas económicos, dice, pero ¿cómo voy a hacer con este problema? Cuando está con una enfermedad terrible que lo tiene postrado, dice, pero ¿qué voy a hacer? La enfermedad es como una cárcel. Yo no sé si se ha dado cuenta. Cuando una persona cae en la enfermedad es como caer en un calabozo. Y la persona dice, yo quiero salir pero no puedo, y trata de salir. Muchas veces las enfermedades se vuelven una cárcel y la persona dice, no puedo salir de acá. Perdón, César. No puedo salir de esta, ¿qué voy a hacer? Y todos nosotros lo hemos vivido, porque el médico a veces le dice, no, usted ya no le queda vida. Usted le quedan 2 meses, le queda 1 mes, le queda 1 semana. Pero ¿qué sucede cuando esa fragilidad humana y los médicos que hoy, bueno, no sé si siempre han sido, pero son como crueles? Usted tiene un cáncer, señor, es que no entiende, le dicen al paciente. Es que usted ya no le queda sino 1 mes y son crueles. Váyase a la casa a morir, como diciendo, no nos moleste más la vida. ¿Cierto que sí? Porque no hay compasión, no hay misericordia. Entonces la persona en que entra en una cárcel, ¿cierto? Y entonces ahí es donde se nota nuestra fragilidad. Pero por eso es tan importante hablar en lenguas. Yo creo que esto va a ser una serie. Hay que venir el otro viernes. Diga, gloria a Dios. Bueno, un aplauso. Bueno, si quiere, ¿no? Si quiere venir, venga, si no, pues está bien, no hay problema, pero lo animo. Pero mire que es en nuestra fragilidad en la cual fluye el fortalecimiento. Mire en Romanos capítulo 8, verso 26, dice la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántos dicen amén? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, algo importante que nosotros debemos entender es que el hablar en lenguas es la oración en el Espíritu. ¿Qué es hablar en lenguas? La oración en el Espíritu. Y por eso este texto es tiene mucho contenido. Y nosotros debemos escudriñar estos textos y mirarlos más detenidamente y dejar que la vida que hay en estos textos, la profundidad que hay en ellos, se lleve la superficialidad. ¿Sabe que hay un gran problema de los cristianos de hoy en día? Es la superficialidad. Muchos quieren servir a Dios superficialmente, piensan que es solo algo como externo, que me vean, que yo dije, que yo hablé, que yo canté. No, es algo demasiado profundo servir a Dios. Servimos a Dios en el Espíritu, es algo de mucha profundidad. Por eso yo les ruego el favor, dejemos la superficialidad. ¿Estamos de acuerdo? Digámosle, Señor, ayúdame a entrar en el río del Espíritu, ayúdame a profundizar en ti y su vida va a cambiar. Y mi vida va a cambiar. Entonces, oremos eso. Amado Espíritu Santo, quita de mí la superficialidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos algo muy profundo y volvámoslo a leer con detenimiento, versículo 26. De igual manera, el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, porque está en mayúscula, nos ayuda en nuestra ¿qué? Entonces, vea, está el Espíritu Santo primero. Segundo, está nuestra debilidad. ¿Y quién nos ayuda en nuestra debilidad? ¿Quién? Aquí, a ver, según el texto que estamos mirando. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad.
O sea que es el que te ayuda cuando te sientes débil, cuando sientes que no tienes fuerzas, que ya no te quieres, ya no puedes ni levantarte porque te duele hasta los huesos. Y ya no quieres levantarte, estás tan débil. El Espíritu Santo quiere ayudarte en ese momento de debilidad física, en ese momento de debilidad económica, de debilidad familiar, de fragilidad, porque no puedes solucionar el problema con esos hijos, porque no puedes solucionar esa situación que se ha vuelto como un rompecabezas que no le encuentras solución y te sientes débil. El Espíritu Santo quiere ayudarte en esa debilidad, en esa fragilidad. Por eso Dios permite los tiempos de fragilidad, para que nosotros le digamos: Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Él es fuerte porque Él es omnipotente. Entonces dice la palabra del Señor: de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Quizá la debilidad moral también frente a la tentación. Pero dice: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces hay una oración almática. Y la oración almática es de decirle a Dios: Señor, haga esto y esto y esto. Porque a usted se le ocurrió que es así, y usted le da las directrices a Dios y le dice: Señor, haga así, así y así. ¿Cuántos han hecho así? Pero es que la oración no es para darle a Dios órdenes. La oración es para uno pedir la voluntad de Dios en mi problema, recibir de Dios esa revelación, cuál es la voluntad de Dios, y orar de acuerdo a su voluntad. Por eso dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Orar no es pedirle a Dios lo que a mí se me da la gana, perdóneme la expresión. Es que a mí me gustó que sea así, yo quiero que sea así, y le digo a Dios: Señor, haga así, 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 y además no se le olvide que también así. Eso no es orar, eso no es nada. Es decir, que vamos a entrar en una vida de más profundidad espiritual, en la cual vamos a orar en el Espíritu. Y en nuestra debilidad no nos vamos a inventar soluciones y le vamos a decir a Dios: haga esto y aquello, sino que vamos a someternos al Espíritu Santo, que lo primero que va a hacer es darnos fortaleza. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Fortaleza. Y en esa debilidad Él va a darnos la fortaleza, y nosotros vamos a experimentar que la fuerza, el poder de Dios está sobre nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Vamos a mirar Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Creo que este no es el texto. A ver: mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia. No. Bueno, les quedo viendo ese versículo que nos dice que la potencia de Dios se manifiesta en el creyente, en la debilidad del creyente. Bueno, pero el texto de Romanos también es suficiente. En nuestra debilidad el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, cuando nosotros somos frágiles, el Espíritu Santo nos da esas fuerzas. Somos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Si alguien me ayuda con ese versículo, que somos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. O sea que el Espíritu Santo nos da la fortaleza que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Versículo 26: de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, nuestro intelecto no alcanza hasta allá, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que intercede cuando hablamos en lenguas? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, cuando esté hablando en lenguas, ¿dónde está? En la pantalla. Es Efesios. Y yo estaba en Colosenses 3:16. Ya lo corrijo de una vez porque por un texto,
Sí, dice Colosenses 3:16, pero es Efesios 3:16. ¿Qué dice entonces? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Pongamos la atención en dice este texto. El apóstol Pablo está orando por los hermanos de Éfeso para que el Padre les dé conforme a sus riquezas de gloria. ¿Cuántos creen que el Señor tiene muchas riquezas? Él no es pobre, ¿cierto? Para que conforme a sus riquezas en gloria seamos ¿qué? Fortalecidos ¿con qué? Con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que el Espíritu Santo nos da fuerza en el espíritu. ¿Sabe que el espíritu puede ser fuerte o puede ser débil? Hay gente que está débil en su espíritu, pero cuando ora en lenguas, su espíritu se fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Es fuerte en el espíritu, o sea que no se desanima, o sea que no se desmotiva, o sea que no se echa a la pena, o sea que no se deja vencer por las tentaciones, o sea que no se deja vencer por los demonios, porque está fuerte en el espíritu. Dime, ¿estás fuerte en el espíritu o no? Si estás débil en el espíritu, ora en lenguas para que tu espíritu se fortalezca. ¿Cuántos dicen amén? Pero póngale gozo, ¿cierto que sí? Cuando usted ora en lengua, su espíritu se fortalece. Entonces el apóstol Pablo oraba para que conforme a las riquezas de la gloria de Dios, los hermanos de Éfeso fueran fortalecidos con poder en el hombre interior. Una de las formas de hablar del espíritu, ¿cuál es? Ahí está. A ver, el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? A ver, diga, el espíritu. El Espíritu Santo no, nuestro espíritu. Entonces, ¿se acuerdan los tres círculos? ¿Qué estaba externo? ¿Qué estaba más interno? ¿Y qué estaba más interno? Por eso el hombre interior, ahí se ilustra, es el espíritu. Nuestro espíritu humano, vivificado por el Espíritu Santo. Por eso este texto dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, con el poder de Dios. ¿En dónde nos fortalece el poder de Dios? En nuestro espíritu, o sea, en el hombre interior. El hombre más adentro, o sea, lo que es el espíritu. El hombre interior es el Espíritu Santo. Es el espíritu del hombre fortalecido por el Espíritu Santo. Mire qué profundidad hay aquí. Cuando usted ora en lenguas, usted es fortalecido en el espíritu. Por eso el hablar en lenguas no es cualquier cosa. El apóstol Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que todos ellos. Les dijo a los de Corinto, creo. ¿Qué quiere decir? Que usted en su vida personal y yo tenemos que hablar mucho en lenguas, porque así mantenemos fuertes en el espíritu. ¿Cierto? Y se cumple esa palabra que dice, Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Oh, amados hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro espíritu a través de hablar en lenguas. Entonces, cuando hablamos en lenguas, muchas veces es un gemido. Por eso dice que Él intercede con gemidos indecibles. Es decir, que usted está hablando en lenguas y también está quebrantado, llorando en la presencia de Dios y hablando en lenguas, y está siendo fortalecido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hablar en lenguas? Porque nos ayuda en nuestra debilidad. Es la oración en el Espíritu. Esa es la oración en la cual el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. ¿Qué es el orar en lenguas? Es que el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo se une con nuestro espíritu y lo inspira y lo guía para orar al Padre. ¿Qué es hablar en lenguas? Es que el Espíritu Santo toma nuestro espíritu, se une con nuestro espíritu y hace una oración que va al Padre. Entonces no es hacer sonidos. ¿Cuántos me están oyendo? Es dejar que el Espíritu Santo tome a nuestro espíritu y clamemos en el espíritu al Padre.
profundo, ¿cierto que es profundo? Entonces es importante porque algunos no entienden y dicen, ay, ¿por qué hablan en lenguas? A mí no me gusta que hablen en lenguas, me parece un fanatismo. Me parece ver algunos, ¿cierto que sí? Porque no entienden. Y entonces a mí me han dicho, ¿usted por qué habla en lenguas? ¿Y usted por qué habla en lenguas? Y es que a mí no me gusta eso y como que mejor no vuelvo, que a mí no me gusta. ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo negar hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es algo que el Espíritu Santo ha dado a su pueblo y por tener contento a un hermano almático, no puedo dejar que el Espíritu Santo fluya en mi vida. Bueno, no dijeron amén, la hermana sí, pero 1 Corintios 12 o 14, 15, 1 Corintios 14, 15, que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonces aquí hay dos tipos de oración. Una en el Espíritu y una en el entendimiento. Pero estamos haciendo énfasis en la oración en el Espíritu. Entonces, cuando oramos en lenguas, estamos orando en el Espíritu. ¿Qué le parece? Capítulo 14, verso 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién habla, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando hablamos en lenguas, ¿a quién le estamos hablando? A Dios. ¿Cierto? Y aunque uno no entiende las lenguas, a menos de que Dios le dé el don de interpretación de lenguas, y aunque los demás no la entiendan, Dios sí la entiende. Porque es que el hablar en lenguas no es para orarle a los hermanos, ¿cierto? La Biblia nos dice que algunos oraban para que los demás los escucharan, ¿cierto? Es que cuando usted ora en lenguas no es para que la hermana lo escuche, que usted habla en lenguas, sino que es una oración que es para que Dios lo escuche. ¿Cierto que sí? Entonces es muy sencillo. Usted no está orando para que la hermana Carolina diga, ay, pero habla en lenguas, ay, habla. Eso no es el propósito. Sencillamente usted habla en lenguas y Dios lo está escuchando. ¿Cuántos dicen amén? Esto no se trata de nada más sino de conectarse con el Espíritu Santo y fluir en esto que Dios quiere. Entonces es una oración que siempre es la voluntad de Dios. Versículo 27. Mire, estamos hablando de hablar en lenguas, produce una oración profunda. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Bueno, aquí está hablando de las lenguas para la iglesia, ¿cierto? Cuando se hablan esas lenguas para la iglesia, o sea, para un mensaje profético, pero luego vamos a ahondar sobre esto. Lo que quiero hacer énfasis es que cuando se habla en lenguas, se está hablando a Dios y siempre esas lenguas son la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, cuando usted habla en lenguas, es el idioma del Espíritu Santo. La oración va directa a Dios. ¿Y quién es el que le está inspirando en esa oración? Y como es el Espíritu Santo y no la naturaleza humana, siempre la oración en el Espíritu es la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, por eso es tan importante, porque a veces uno no sabe orar. ¿Cuántos se han dado cuenta que no sabemos orar? Y es que hemos fallado mucho en la oración, mucho, porque hacemos oraciones almáticas. Por eso cuando usted y yo tengamos un problema bien enredado, oremos en lenguas, ¿cierto? Y dedíquese media hora, una hora, bueno, conforme Dios le dé el tiempo y usted pueda. Pero ¿qué vamos a hacer? Orar en lenguas, porque uno no entiende cómo desentrabar ese bulto de anzuelos. Y a veces las oraciones más entorpecen todo porque oramos con los sentimientos, oramos con un deseo de venganza. Padre, aplástalo, Señor. Padre, llévate o te lo envío. Sí, entonces oramos así como por la herida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cometemos muchos errores. Pero cuando el Espíritu Santo toma nuestro espíritu y nuestra boca, porque hablamos esas lenguas, siempre es la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las lenguas son la voluntad del Padre. Por eso son oraciones que son la voluntad de Dios, ¿cierto? No está influida por nuestras percepciones, opiniones, emociones que son engañosas, y tampoco está afectada por la voz del mundo, por la voz de Satanás, por la voz de la antigua naturaleza, sino que esa oración en lenguas siempre es en la voluntad de Dios, porque es la oración en el Espíritu, y esa oración y ni el diablo entiende.
Eso es tremendo. Porque el diablo ¿qué? Mire, eso es tan tremendo, ¿sí? Él dice, pero ¿qué estará diciendo? Mire, tan tremendo. Usted no entiende, los demás no entienden, ni el diablo entiende, pero Dios sí entiende. ¿No es algo tremendo? Porque de pronto usted está orando algo y el diablo dice, ya sé por dónde es que le va a atacar, porque mire eso. Y el diablo dice, yo no sabía, pero lo está confesando. ¿Sí me hago entender? Entonces la idea es al maligno. Pero cuando usted ora en lenguas, el diablo no entiende y esa oración llega derecho a la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Y pasa así, derecho. Y el que nos escucha, que es Dios, sabe cuál es la intención de quién, del Espíritu Santo, que nos tomó para orar en el Espíritu y nos da la respuesta, porque como son oraciones hechas en la voluntad de Dios, Dios las va a responder. ¿Qué les parece, amados hermanos? Entonces, ojo, necesitamos orar en el Espíritu. Por eso, si usted no habla en lenguas, no se angustie, pero dígale, Señor, yo necesito que tú me des esas lenguas. Porque hay mucho conformismo. Hay mucho conformismo y la gente dice, no, pues no es necesario. No es necesario. Por supuesto que es necesario. Pero no se angustie tampoco, pero no sea conformista. Porque algunos se quedan ahí y no avanzan. Entonces, qué importante es esto. Bueno, otro aspecto, segundo aspecto. Primero, nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Entonces, ojo, hay que hablar en lenguas y esa debilidad va a ser superada con una oración en el Espíritu. Segundo, nos edifica en el Espíritu. ¿Nos edifica qué? En el Espíritu. Primera Corintios 12:2 dice entonces, 14:2, Primera Corintios 14:2, porque el que habla lenguas no habla a los hombres sino a Dios, ¿cierto? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos sin lenguas? Nos fortalecemos en el Espíritu Santo, como habíamos leído, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Bueno, el texto de Efesios 3, ¿qué? 16, ¿cierto? Dice que somos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. O sea que nuestro espíritu se fortalece por el hablar en lenguas. Y cuando el Espíritu se fortalece, entonces podemos vencer las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está fortaleciendo. Bueno, qué importante es esto. En cuanto a la oración, ya dijimos que es una oración profunda, perfecta, sin interrupciones de intimidad con Dios. No es una oración almática, no es una oración con nosotros mismos ni con la gente, sino que es una oración que llega directo a Dios. Y Judas capítulo 20, y vamos a terminar aquí. Judas capítulo 20, ¿por qué versículo 20? Porque solo tiene un capítulo. Judas 20 nos habla de que somos fortalecidos en el Espíritu por hablar en lenguas, por orar en lenguas. Vamos a mirarlo. ¿Quién lo tiene ya? Vamos a mirar. Dice la palabra de Dios, amén. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando ¿qué? En el Espíritu Santo. Dejemos este texto un poquito acá. Primero dijimos que nos fortalece en el Espíritu, pero también fortalece, ¿qué fortalece según el texto? Nuestra fe. Entonces, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos desarrollar la fe? Nuestra fe se fortalece cuando oramos en lenguas. Entonces superamos las presiones del enemigo, superamos las dudas, superamos los temores, superamos el desaliento, la debilidad. Por eso cuando el médico le dice, ¿sabe qué? Usted ya está muerto. No dice está muerto, pero le queda una semana, o sea, casi muerta. Entonces usted tiene temor, ¿o no? Y hay muchos que se derrumban. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando usted debe una plata y le dice, pues le vamos a matar un hijo. Perdonen que sea como tan cruel, pero reprendamos. Entonces hay que reprender. Solo estoy poniendo ejemplos, pero es que a veces toca ejemplos crudos, porque como la gente está... Entonces cuando usted le dice un ejemplo que lo sacuda,
Entonces dice, ay, esto es serio. Claro que es serio. O que estamos jugando a los carritos, como dijo alguien. No, esto es serio. Sí me hago entender, pero a veces toca poner, porque la vida es así, la vida muchas veces es cruda. Y los retos que nos presenta el enemigo son retos crudos. Pero cuando usted vea estas cosas o diga cosas crudas, usted diga, me cubro con la sangre de Cristo, reprendo todo espíritu que se levanta contra mi vida. ¿De acuerdo? Pero estamos formando como siervos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la situación es tan difícil, la fe como que se debilita y flaquea. Una noticia terrible, una circunstancia tremenda. Y entonces a veces empiezan las emociones. Ay, ¿qué tal que se muera? Y empieza a llorar y empieza a llamar al uno y al otro. Y llore. Pues en vez de llorar, hable lenguas. ¿Cierto? Empiece a orar en esas lenguas. Y cuando usted empieza a orar en lenguas, se está edificando en su santísima fe, orando en el Espíritu. O sea que su fe se acrecenta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted empieza a hablar, a orar en esas nuevas lenguas. Cuando las amenazas del diablo vienen, cuando la crisis viene, usted empieza a orar en el Espíritu. Y su fe se empieza a acrecentar. ¿Es importante o no es importante hablar en lenguas? ¿Sí o no? Entonces muchas veces que somos muy superficiales, pero se necesitan cristianos fortalecidos en su espíritu, en su fe, a través de hablar lenguas. Tiene un reto, una deuda, un compromiso insalvable o muy difícil, ore en lenguas. Que a alguien se le presentó en el trabajo para hacerle daño, ore en lenguas. Que se le enfrentó a alguien para hacerle daño, ore en lenguas. Que cuando le ponen una pistola y le dicen alto ahí, y en vez de decir usted, bueno, y se desbarata y ay, no me haga nada, ay, empiece a hablar en lenguas. No, pero están dormidos, no están dormidos, ¿cierto? Cuando sale un hombre con un puñal y le dice, mujer, entrégueme todo. Mi mamá era una bendición. Mi mamá era de respeto. Cuando venían esos hombres, ¿cierto, pastora? A hacerle daño, a robarla. Mi hermana también recuerda eso. Empezaba a y los demonios se asustaban y los tipos también. Terrible, maravilloso, glorioso. ¿Cierto que sí? Cuando usted se pone violento hablando en lenguas, los demonios se amedrentan. Y le dice, dejemos así. Y se van. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay lenguas que son muy suaves. Cuando usted está orando allá, digamos a la madrugada, y usted está orando, pero hay momentos críticos en que usted le toca es ¿Usted sabía que usted puede hablar en lenguas en cualquier momento? Porque algunos tienen que haber un avivamiento, tiene que venir el predicador del exterior para que hable en lenguas. Y habla 3 palabras y ya no puede. Pero el cristiano habla en lenguas todos los días y cuando lo necesita. ¿Sí me hago entender? Sencillamente habla en lenguas. Yo no sé si con usted es así, pero así es. Usted habla en lenguas cuando necesita hablar en lenguas. Sencillamente habla en lenguas. Porque está en usted. Pero hay diferentes tipos de lenguas, diferentes circunstancias. Y estamos hablando en el cual hay momentos en que nos toca orar, pero con ganas. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo le dice, lo voy a aplastar, lo voy a acabar, lo voy a arruinar. Mejor dicho es que lo voy a volver pedacitos. Y usted, no, ahí tiene que metérsela toda y empezar a orar con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Estaba en una reunión con unos coreanos. Entonces los coreanos dicen, ay, ustedes oran muy lindo. Decían ellos, oran muy lindo, pero oran como un murmullo.
Decía, en Corea, decía el pastor, en Corea oramos, pero oramos. Y cuando, de verdad, los coreanos cuando empiezan a orar, levantan el techo. Porque oran con autoridad, oran de verdad orando. ¿Cierto? Porque a veces las oraciones son tan superficiales, como si estuvieran dando una poesía. Sí, no, hay que también dejar que el Espíritu Santo fluya. No todo es de una forma o de otra, pero estamos hablando aquí cuando nuestra fe está siendo puesta en prueba. Tenemos que tomar esa autoridad y hablar en esas lenguas poderosas que el Espíritu nos da para que esa fe nos ayude a superar las dudas, los temores, el desaliento, la debilidad, y que toda obra del maligno sea destruida. Y yo le digo, cuando mi mamá oraba así, los tipos salían corriendo, hermano. Cierto que decía, aún con varilla, así estaban dándose varilla y cuchillo ahí, peleando entre ellos, y llegaba ella y oraba en lenguas y esos demonios se aplacaban. Pero eso es para todos nosotros, ¿cierto que sí? Porque usted tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de usted y nos ha dado la dotación que se llama el orar en lenguas. Claro, también hay una oración apacible de orar en el Espíritu, de cantar, ¿cierto? Cuando usted le adora al Señor, y eso lo vamos a ver luego. Cuando usted dice, es diferente, pero hay lenguas también para la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a orarle al Padre Celestial. El tiempo ha pasado. Vamos a orar. Ora para bachere bekaya. Levántese de su silla. Ondele bekaya. Empieza a orar en esas nuevas lenguas. Los que hablan en lenguas. Ochele mekoro babara bacheya. En el santo, en el bendito nombre de Jesús. Olele berabara bachai. Por favor, también hay que, ¿cómo le digo? Hay que poner de nuestra parte. Cierto que sí, porque Dios le ha dado ese don. Actívelo. Cierto que sí. Si enda en barabacaya senda. Ora baraba, abra la boca y hable esas lenguas que Dios le ha dado. Vamos a ir a un nivel superior en el Espíritu. Ahora en el nombre de Jesús proclamamos que las nuevas lenguas que hemos recibido se activan todos. Todo esto es para todos, ¿cierto que sí? ¿Cree que esto que predicamos es verdad o no? ¿Es palabra del Señor o no? Entonces pongámosla a funcionar. Empecemos a ver. Hey, a la que ahora, Padre, amado Señor, reactiva, Señor, reactiva, Señor, esas lenguas que habían estado adormecidas, que se quedaron en el pasado. Ahora. Ahora se reactivan esas nuevas lenguas. Tú que no habías hablado en años o en meses, ahora, pero vas a orar todos los días. Vas a orar todos los días en esas nuevas lenguas. Lenyo con yerebe vaya la serebe que ya lama eroro bara bara bandororo kotoro bara maya. ¿Cuántos estamos aquí? Ora en esas nuevas lenguas. Según el Espíritu te da que hables. Vamos a orar en tu casa todos los días. Que no pase un día sin que tú no ores en lenguas, sin que tú no hables en esas nuevas lenguas que Él te ha dado. Y si no las tienes, dile, Señor, dámelas, amado, dámelas. Era la yarama. Vamos a ir más allá, a un nuevo nivel de lo sobrenatural. Amado Espíritu Santo, por favor, Señor, danos esos idiomas del Espíritu. Bautízanos con tu Espíritu, Señor. Bautízanos con tu Espíritu. Revélanos estos misterios del Espíritu Santo, Señor, que esto no se quede solo en nuestra mente,
mente, sino que esto llegue a nuestro espíritu. Oh Padre, podamos orar en el espíritu. Reactiva nuestro espíritu. La palabra de Dios dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y vino y trabajó en la casa del Señor. Ahora, Espíritu Santo, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu. Dile: Señor, despierta mi espíritu, despierta mi espíritu. Si tú crees que esto es de Dios, que es palabra de Dios, dile: Señor, despiértame en el espíritu. Despiértame en el espíritu, despiértame en el espíritu. Ore barabachara barabaya. Anhélalo en la noche, anhélalo en el día, anhélalo cuando tú vas en el bus, cuando vas caminando. Llegará el momento en que el Espíritu Santo va a descender. El Espíritu Santo va a descender sobre tu vida, pero entra en el espíritu. Oh, yandaquera, no eres ya no eres una mujer almática, un hombre almático. Oh, barando coro barabashereberama, ororo baraderebereberebeya, lererere yanderororo se, le barabarabara. Se van a ir tus preocupaciones, se van a ir la ansiedad, se va a ir la incredulidad. Cierto que sí, vas a sentir la fortaleza de Dios. Fortalécete en el espíritu. Fortalécete en el espíritu. ¿Cómo? Hablando, orando en lenguas. Orera cara bara vaya. Fortalécete en el hombre interior por su espíritu. Fortalécete. Loretara dara dara babara dara bacaya. Recuerda que es muy importante. Lerata sarandara bara bayanda. Vas a empezar en el secreto a orar más en lenguas cada día. Vas a ahondar más en esa experiencia con Dios. Vas a ahondar más. Oh.